Cordial saludo a todos, siendo entonces las 7:47 de la noche y agradeciendo a la estudiante Maribel y a María Isabel por su puntualidad en la asistencia del encuentro, ya que empezaba desde las 7:30, pero por solicitud de las compañeras esperamos 17 minutos si algún otro compañero adicional se conectaba. Recuerden que igual los encuentros sincrónicos, al menos en este curso, no son obligatorios, pero la idea es poder complementar a través de ellos gran parte del proceso formativo y que ustedes puedan también participar. Entonces los invito a que también recuerden y vuelvan a revisar muy bien el espacio de anuncios y el espacio del calendario del curso donde se han compartido la programación de los encuentros. Vamos entonces a iniciar con este espacio. La idea es poder dialogar hoy un poco desde el curso de práctica de radio y televisión sobre esa importancia de la coherencia de la imagen, más lo que va en los libretos que hacemos, más los audios, ¿cierto? ¿A qué nos vamos a referir? Que a veces nosotros cuando hacemos los guiones o el libreto para un programa de radio o de televisión, mostramos imágenes que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, ¿cierto? Que no pintan la noticia. O en ocasiones en radio estamos hablando sobre alguna noticia, ejemplo, la importancia del dólar para Centroamérica, pero empezamos a dar entrevistas donde la gente habla sobre la importancia del peso, por decir algo. Entonces, lo que está planeado en los guiones, debemos de revisar muy bien ese espacio para poder compartir e interactuar. Empecemos entonces, chicas, un poco iniciando el diálogo. ¿Ustedes qué entienden por coherencia? Maribel o María Isabel, la que quiera tomar la palabra. Para mí el término se asocia, digamos, en el caso de este grupo, de este encuentro sincrónico, es cuando lo que digo tiene, bueno, pues no había pensado en otra palabra como coherencia. Cuando lo que yo digo refleja, no, de pronto cuando mi imagen refleja lo que yo estoy diciendo, el tema que yo estoy hablando. Entonces, un ejemplo, una persona que está hablando de política, de temas económicos, no es pertinente que el presentador, digamos, esté vestido de forma deportiva, por decirlo así. Sí, es una de las relaciones que podríamos tener también desde medios de comunicación, y es el vestuario, por ejemplo, quien esté presentando esté muy acorde dentro del espacio, ¿cierto? O en ocasiones, pues podría estar volviendo con el tema de la política. Usted está hablando de política con los candidatos, pero está hablando quizás en una cancha de fútbol, pues puede estar quizás un poco sport por el lugar también donde se esté, ¿cierto? Pero sí, pues realmente todo juega en este caso, pues digamos el público al cual se dirige, el lugar en el que está, pues muchas cosas tienen que ver. Pienso que a eso hace usted relación con lo de coherencia, más imagen, más libreto y audios. sí. Es cuando todo lo que está alrededor se conecta con el mensaje. Ajá. Ya, profe, para mí no importa. Ok. Bueno, pues ya lo dijeron, yo también como, bueno, la relación de lo que, pues para que el cerebro no se confunda, entonces lo que está viendo tenga relación con lo que está escuchando y pues tenga un sentido lo que está viendo, observando y ese complemento haga que entienda lo que le quieren decir. Exactamente. Acá es importante que tengamos presente que nosotros desde los medios de comunicación, bien sean las producciones de radio o las producciones de televisión, nosotros estamos vendiendo algo, estamos presentando algo. Entonces, mientras todo sea mucho más coherente, mientras sea más creíble, ejemplo, si estamos en una novela, por llamarlo de alguna manera, y hay una escena de muerte y enfocan al actor, al personaje que aparece allí, pues la idea es que entonces si se vea muerte, que se vea la parte como de la sangre. Entonces ahí es donde hay que empezar a jugar quizás un poco con el manejo de las cámaras para que ayuden también a incentivar un poco ese proceso, ¿cierto? Si hablamos de radio, entonces
la importancia, por ejemplo, del locutor como presente en el contexto que le esté realizando, que si es un O programa por ejemplo, temático, sí, profe, o por ejemplo, cuando digamos que está diciendo algo triste y que lo diga como si estuviera contando un chiste, pues el tono, la emoción también tiene sentido ahí en la coherencia, pues. sí, el manejo de los sentimientos, y ha pasado a veces en ocasiones, y es algo bastante difícil de manejar. No sé si ustedes recuerdan, estamos hablando hace unos 3 4 años cuando hubo el terremoto en Haití, cuando mandaron a Felipe Arias a cubrir este proceso. No sé si recuerdan un poco esa época. Sí, él se puso a llorar. Profe, Exactamente, él se puso a llorar en su momento eh, por todo por todo lo sucedido allí, cuando le contaron dónde estaba la mamá de alguien, y eso impactó muchísimo porque bueno, es que también el reportero, y fue bastante cuestionante en su momento a nivel de las academias, hasta dónde llega entonces el papel de usted como comunicador, hasta dónde llega su parte como ser humano, qué puede pasar ahí. es que también digamos que el término neutral o en esos momentos uno cómo va a manejar eso sabiendo que, bueno, antes de ser comunicador yo soy persona. Exactamente, usted es comunicador, es persona, y qué va a hacer entonces, cómo va a manejar, cómo conservar ese espacio para seguir compartiendo, seguir entonces, digamos, teniendo el control, porque en ocasiones nos toca ser a nosotros los comunicadores quienes tenemos que tener el control ante situaciones X que se presenten en las organizaciones. Ese es quizás uno de los casos bastante llamativos ahí para presentar, ¿cierto? Empecemos a profundizar y démosle como un toquecito a este espacio. Coherencia de imagen más libreto más audio. ¿Qué tan importante es que la imagen esté relacionada con el libreto y el audio que se comparte? Alcanzan a ver las dos imágenes que están relacionadas en la diapositiva. Sí, señor. Y estos son solamente ejemplos de prensa, que desde la prensa es donde salen también la gran mayoría, por no decir que en su totalidad, las noticias, lo que inspira la creación de las producciones. Tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. Mujer embarazada. La joven de 29 años estaba embarazada de 6 meses. Investigan las causas. Acá, porque traigo chicos este espacio o este tipo Ejemplo. de ejemplos, y es por la importancia que es que esa coherencia de imagen más libreto más audio, no solamente lo que está escrito, es también la importancia de quien protagonice el producto, quien lo vaya a leer, que en su momento tenga la capacidad de adaptar, de revisar, de presentar de pronto cambios si hay algún error en el libreto, ¿cierto? Si hay de pronto algún error en el texto, si le piden, por ejemplo, que complete alguna nota o algo, y eso no tenga como nada que ver, ¿cierto? Porque es que también influye, y esto es importante que lo recordemos, todo el concepto de cultura general que debemos de manejar nosotros, o lo ideal serían todos los profesionales, pero nosotros legalmente como comunicadores sociales deberíamos de tener un poco más de manejo sobre ello, ¿cierto? Tener presente que, por ejemplo, no sé, mínimo cosas básicas. Colombia tiene 32 departamentos, Antioquia 125 municipios, eh, capital de Colombia, y saber cuáles son los países de Sudamérica y Centroamérica, por lo menos, ¿cierto?
Una de las ocasiones, hay una materia que yo lo digo a nivel de experiencia que he manejado, donde el examen final son pruebas de cultura general. Por la importancia y los temas pues, que allí se manejan un poco, que es también desde la parte de práctica profesional. Y es a veces muy triste uno encontrar que hay estudiantes que uno les pregunta cuántos departamentos tiene Colombia y dicen que 15, dicen que 16, por ejemplo, ¿cierto? Y no, la idea es que la coherencia no haya solamente en la producción que estamos realizando, sino también en el propio ejercicio de quien esté creando esta acción. Les voy a compartir unos ejemplos que han salido en televisión. Profe, en el caso también sí. El caso anterior también, la definición de términos, pues, saber qué es un cadáver, bueno, un cadáver ya es un fallecido, ya un difunto, entonces como, bueno, son sinónimos, o si me hago entender, como el delimitar los términos y no repetir muchas palabras o cosas así. Ajá. La parte de revisar, es que incluso a veces uno como docente, y hay que aceptarlo también, a veces uno mete la pata quizás en algunas cosas, ¿cierto? Porque ya uno empieza a redundar, quiere uno explicar quizás muchísimo el ejercicio o el proceso que se esté realizando, pero encuentra que es bastante difícil de lograr. A veces encontrar palabras diferentes o ya ese es uno de tanto escribir, ya la instrucción ya es a veces bastante mecanizado y eso no podemos dejar que nos pase en algunas ocasiones porque la idea es que siempre se tenga un producto. Vamos avanzando acá. ¿Alcanzan a ver las imágenes? Sí, dice Sí. dentro de mi imagen me sale un brócoli chiquito. Cita en audiencia joven que se suicidó. Por favor. ¿Qué Pero se...? tan Sí. loco ese último, cita en audiencia joven que se suicidó. Pues, ¿cómo se va a presentar? Pues sí, obviamente no tiene lógica, pero alguien se puede morir y le puede mandar una carta de citación. No, ok. Sí, y ha pasado. Y ha Sí, pasado. Pero se entonces... puede tomar de las dos formas, o sea, o como que sí es una incoherencia o como que sucedió en la vida real. O sea, como que Sí. sí, a un muerto le mandaron una carta, ya Si estaba muerto, pero se ustedes, la mandaron. si ustedes ven, esa imagen Ya estaba muerto. es de un informativo a nivel nacional. Entonces, ahí de pronto, ¿cuál era la causa? O bueno, ¿qué se debe informar? ¿Qué se debe informar ahí? ¿Qué se debe titular? ¿Qué se debe presentar? Esa coherencia entre la imagen, cosa. Y entre la imagen, lo que se va a presentar. Cita en la audiencia joven que se suicidó, pero muestra la foto del abogado. Entonces, ¿ese era el joven que se suicidó? Entra a quedar como esa duda, ¿cierto? Pues ese fue el que lo citó, ok, no. O ese fue el que lo citó. Entonces la coherencia de la imagen con el libreto y lo que se presenta siempre va a ser necesario. Si hubieran mostrado incluso una imagen del juzgado al que lo habían citado y personas dando la espalda, está bueno, queda quizás un poco más coherente. O hay que cambiar el titular. Abogado de persona fallecida recibe citación para su cliente. Hay que mirar entre rating y entre audiencia, qué necesitamos mover y qué necesitamos compartir. Aquí me quedó perdón, que no quité esta. Ya la quito de una vez. Viceministro de Seguridad teme por su seguridad. Cristian Castro en la entrevista y el titular le pone el subtítulo, perdón, la presentación, me gritan Milei Cyrus. Es, Maribel lo dijo en un inglés mucho más fluido que el mío. ¿Cómo, Mari? María Isabel fue la que habló, profesor, No, pero no, es que no, yo no fui, fue mi Ah, subconsciente. bueno, subconsciente, ok.
Desfiguró a su hermana por una empanada. Ay, no. Pero ya en la última, ya no es una cuestión tal vez de coherencia, sino de amarillismo y de ética, ¿no? Ahí es donde vamos y es lo que yo quiero que ustedes empiecen a reflexionar y a mirar, sobre todo para el tipo de productos que van a crear. Lo digo porque muchos han mencionado el crear productos informativos y la instrucción que tiene la actividad al final dice que, por ejemplo, si ustedes van a crear el producto informativo o el producto que vayan a servicio de radio o televisión, si ustedes en el guión entregaron 20 minutos, a mí me deben entregar un producto de 20 minutos, ¿cierto? Entonces, la coherencia va a ser importante. Y lo que tú dices ahí, la parte de ética, sí, pero es que también está la opción de informar lo que es quizás noticia. Ahí está quizás un poco borrosa la imagen, lo dice, le pegó botellazos en la parte de arriba y ya luego resaltan, desfiguró a su hermana por una empanada. Entonces, ¿qué pasa? Está la ética, pero también está lo que se va a informar, o podría resaltar o mostrar Igual no, tal vez no fue o sea, no fue por la empanada, sino por el hecho de, no sé, de comerse de la empanada, no sé, la verdad no sé. ahí es entonces donde vamos. Desfiguró en pelea entre hermanas, una desfiguró la cara de la otra. Podría ser quizás la parte, pero es que a veces queremos resaltar pequeñeces de las noticias que pueden ser importantes, pero quizás no todo es necesario informarlo, ¿cierto? Es como por hacerlo más llamativo. Por hacerlo más llamativo. Acá entonces la cuestión en los guiones y en los productos que ustedes van a realizar. Es importante mostrar todo, pero quizás no todo sea lo que debe de salir. Clasificar la información según el tipo de públicos al que ustedes quieren dirigir el programa va a ser bastante importante. Reiteramos, la imagen debe ser coherente. Voy a ampliar un poco, voy a correr esta, voy a ampliar un poco esta otra para que la puedan ver mejor. Barack Obama, presidente de Venezuela, pasó en CNN Televisión. Uy, no. ¿En Romina, serio? esas son fotos que tomó la gente en su momento. Romina no puede dejar el flan. ¿Qué tiene que ver entonces eso entre la imagen que estaba, por ejemplo, mostrando la señora de seriedad con el titular? Y la otra, mucho más cuestionante, un gordo no puede enamorarse. Realmente, ¿qué se debe informar? Realmente, ¿qué se debe demostrar? Entonces, en ese momento están pensando unos guiones. Yo les pedí que revisaran de nuevo los guiones que entregaron en su momento, para que analizaran las coherencias, la parte de los planos, las imágenes. Todo debe enlazar. Si no hay cosas que enlacen, tengan presente que eso puede visualizarse en una entrega bastante cuestionante. Niñas, entonces, desde su punto de vista, ¿qué creen que entonces a nivel de televisión o de radio deberíamos de tener presente para poder hacer un producto coherente? Un producto que sea mostrable al público que vayamos a compartir. Mm, tenga en cuenta el impacto que va a generar esa noticia, a quién va a afectar, cómo va a reaccionar la sociedad ante eso. ¿Qué más? También, no sé, pensar en cómo pues lo que decía ahorita de la ética o digamos que ser cuidadosos
pues para que al final pues no esté en riesgo su vida por decir una mentira o por calumniar a alguien, solo como por ser llamativo. Hola, estoy sola acá, no sé qué pasó. Solo por ser llamativo, solo por hundir algo, por mostrar. Eso está bien en la parte de un noticiero, ¿cierto? Pero por ejemplo, cuando vamos a hacer producciones temáticas, y aunque no lo crean, pues en televisión, por ejemplo, y para hacer televisión, y quienes se han especializado en televisión, en producción de radio y televisión, esas especializaciones llevan algo que es muy llamativo y es el concepto de historia o materias de historia. Incluso algunos trabajan materias directamente de cultura general para poder abordar y que todo vaya muy coherente, que nada esté por fuera del espacio, ¿cierto? Si yo las invito también a los que vayan a escuchar este espacio, a que revisen, en este caso en internet, hay una producción que se llama La Casa de las Dos Palmas. Es de las primeras producciones temáticas que hicieron acá en Colombia, resaltando todo lo relacionado con la familia antioqueña. Estamos hablando de los años 1920, 1940 aproximadamente, donde muestran las cosas de la época, la realidad, el lenguaje, el vestuario, yéndonos a producciones más cercanas. La madre Laura, grabada en Santa Fe de Antioquia, tenía todo lo relacionado, las locaciones muy presentes en el espacio, algunas locaciones las adaptaron, por ejemplo, para que se viera, digamos que antigua, taparon calles con acerrín, con arena, para poder tener como esa relación, ¿cierto? Otras, digamos también más cercanas, estamos hablando de hace unos 7 años, 8 años, cuando empezaron a nivel de radio y a nivel de televisión, perdón, espacios como las sagas televisivas, donde por ejemplo el cartel de los sapos, 1, 2, 3, ¿cierto? Que presentaba lugares, presentaba espacios, todo adaptado a la temática que se estaba compartiendo. Allí entonces el que vaya todo coherente, que vaya estando relacionado, entra a ser siempre bastante importante para que la historia tenga credibilidad. Para que tenga credibilidad. Si ustedes buscan, por ejemplo, en YouTube, errores en el cine o errores en el cine temático, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, películas, y no estamos yendo muy lejos, de hace 4 años o 8 años, que eran películas temáticas y salían en la imagen, por ejemplo, celulares. Entonces, eso no tiene nada que ver con el espacio. Por ello, muchas producciones de televisión cuentan en su momento con el jefe de ambientación y escenografía, que es el que se encarga que todo esté relacionado con la época que se esté presentando, ¿cierto? A nivel de radio, la cosa cambia un poco, pues no tenemos que montar escenografía, pero sí tenemos que ser muy conscientes de la temática que se vaya a trabajar. Un ejemplo, Agenda en Tacones, que es de Blue Radio, está en un horario específico donde le llega a mujeres que se supone que por los estudios de audiencia están siempre conectadas a esa hora, que están directamente en sus hogares, amas de casa preferiblemente, con las cuales puede tener una mayor interacción. Los noticieros por ejemplo en radio, se sabe que entre las 6 y las 9 de la mañana están en traslado las personas a sus sitios de trabajo, que muchos de ellos van escuchando también radio y es parte informativa, pero ya en la tarde tenemos algunos programas más informales o más cool que llaman para poder compartir. Dudas, comentarios, inquietudes, preguntas. No, ninguna. Maribel. No, profe, yo no. Maribel, ¿qué me dijo? Perdón. Que no, yo no tengo pues como ninguna anotación.
Ok. Entonces, niñas, y lastimosamente pues no llegaron más compañeros. Hola. Profe, en el tema de los titulares, pues a mí siempre me ha parecido muy difícil como resumir en pocas palabras y que eso pueda no decir toda la noticia, pero sí, cierto, que ahí se resuma, o al menos lo más importante. Es una cosa bastante difícil, pero es algo que no se logra sino con el ejercicio. No se logra sino con el ejercicio de práctico, por llamarlo de alguna manera. Si yo fuera a sacar en ese momento, por ejemplo, un titular de este encuentro, ya tengo que mirar qué es lo que yo quiero resaltar. Yo puedo resaltar encuentro sincrónico de la noche del pasado jueves 10 de mayo. Coherencia, imagen y sonido fueron los temas principales. Entiendo. Los temas principales, ¿cierto? Pero yo también puedo resaltar el encuentro sincrónico del programa de la materia de plática de radio y televisión, solo 2 personas asistieron. Y eso que en este digo es largo. Cuando trabajamos prensa, a nosotros normalmente nos pueden decir, se tiene que contar en 1000 palabras, solo 1000 palabras, la noticia que le ha sido asignada. O no, se ya terminó las 1000 palabras. No, es que nos dicen de publicidad que necesitamos un octavo de página para una publicidad que acabó de llegar. Entonces necesitamos que de las 1000 palabras bajes la idea a 800 palabras. Bajes la idea, por ejemplo, a 800 palabras. Bajes a 600. No, es que hay que aumentarla nuevamente a 2000. Hay que analizar entonces siempre muy bien qué vamos a compartir, cómo lo vamos a hacer, que siga todo el texto coherente, que es algo bastante difícil en ocasiones de realizar, pero que no dejemos de informar. Entonces recuerden, coherencia de la imagen, lo que estés mostrando tiene que estar visualizado en el libreto que vayan a realizar. Si están diciendo que es que la mañana desde la casa donde está Juan sentado se ve hermosa, la imagen que estén compartiendo es porque se ve una mañana bonita. Una cosa muy diferente, a no ser que se vayan a ir por un género llamado comedia negra, que es como esa parte de humor, desde la casa de Juan en una zona rural se ve una mañana muy bonita a comparación de las otras, no, de las otras veces, y muestren una imagen, por ejemplo, de un cielo lluvioso. ¿Cuál es el concepto de bonito que va a compartir la producción? Ya depende del público objetivo que se vaya a compartir, ¿cierto? Y con el sonido, reiteramos que sea muy coherente el sonido con la imagen que se esté compartiendo. Revisen el proceso, revisen cómo están grabando, revisen que estén grabando de manera adecuada el sonido, para que entonces ese sonido y lo que se esté hablando, por ejemplo, para el concepto de programas de radio, pues tenga esa unión como directa con el ejercicio, ¿cierto? Niñas, este encuentro presentaba un simulacro. Teniendo presente que apenas somos 3 personas, pues ya no nos demoraríamos los 30 minutos que se están relacionando en el espacio. Tengo la pregunta, ¿ustedes desean participar en el ejercicio del simulacro? María Isabel, Maribel. Pues yo quisiera saber primero cómo va a ser para saber si sí. Simulacro y en nuestra vida profesional, chicos, niñas, perdón, hay que estar preparados para todo, ¿cierto? Y más en el momento en que realizamos producciones radiales o televisivas. En este caso la propuesta es que se haga un simulacro de noticiero.
Yo les asignaría en este momento a cada una tres fuentes de noticia. Ejemplo, noticias regionales, noticias internacionales, farándula, orden público, eh, tecnología, y les puedo indicar, no sé, judiciales, ¿cierto? Regionales son las noticias de la localidad, internacionales las que están por fuera del país, farándula, que es el llamado periodismo rosa, orden público, noticias de tecnología, o judiciales, estamos hablando de últimas capturas de la policía. Cada una tendría tres fuentes, tendrían 10 minutos en este momento para consultar la noticia, y yo empezaría en su momento con la presentación del simulacro de noticiero. Vamos entonces, un ejemplo. Desde Noticias UCN vamos con toda la información. Desde Maceo está con nosotros Marisabel. Marisabel, ¿cuáles son los titulares de la información que vas a compartir con nosotros el día de hoy? Usted me da sus 3 titulares. Luego voy entonces con Maribel desde el área metropolitana. Maribel, buenas noches. ¿Cuáles son los titulares de las informaciones que vas a compartir? Tú das los titulares, yo ya luego empiezo a hacer una pequeña introducción que sería la especie del lead o de la introducción para la noticia, y ya tú pasas con una información muy corta en este momento, generando ese reporte, y vamos intercalando. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Es que también a nivel de práctica de radio y televisión, pues trabajar un poco el concepto de locución, pero también trabajar ese concepto que debemos de tener, y es la capacidad de adaptarnos nosotros rápidamente como comunicadores a los diferentes espacios que estemos compartiendo, ¿cierto? A sostener la noticia, a compartir el proceso, a saber también cómo alargar y hasta dónde informar y qué se debe informar para no crear como expectativas. Profe, pues hagámoslo, pero más corto. Más corto, nos vamos con solo de 2 fuentes, cada una. Sí, hagamos como... Profe, pero espere, ¿son 2 fuentes o son 2 noticias? 2 fuentes, usted ya tiene que clasificar las noticias. Pero no entiendo eso de fuentes. Y de no, pues, son 2 titulares, 2 noticias. O sea, yo te doy a ti las fuentes. Ejemplo, Maribel va a coger regionales. Maribel, y en las noticias regionales cuéntanos qué está pasando en Antioquia. Entonces yo voy a hablar, no sé, por ejemplo, de la violencia en ese momento en la ciudad, ¿cierto? Sí. Entonces hablo y pues digo algo cortico sobre eso. Dices algo cortico, pero entonces, ¿cuál es tu fuente? En las noticias regionales, hablan de la violencia de la ciudad, entonces la fuente es El alcalde o la gente. alcalde, exactamente. Sí, es que yo estaba confundida cuando usted me decía lo de las fuentes, o sea, los de la noticia, las personas que están en eso, desarrollándose ahí. Que son los Sí, que es están dando la información. pero es que, pues no sé, no. Profe, entonces, o sea, usted nos está pidiendo, vea, usted le dijo a Maribel, entonces usted le tocan las regionales, escoges una noticia, escogiste lo de la violencia en Medellín, ¿qué dice el alcalde sobre la violencia de Medellín? ¿Dónde hay violencia? En la comuna 13, ¿qué dice la gente de la comuna 13 o qué? Es la información.
Es la información. Yo que quiero que ustedes experimenten y que analicen muy bien. Y es la capacidad que deben de tener ustedes de clasificar las cosas, de estar atentos también a lo que salga en algún momento, porque ustedes, por ejemplo, van a grabar un guión en este espacio, ya sea de radio o de televisión. ¿Cómo van a actuar ustedes si hay algún inconveniente, si es necesario que improvisen ante cámara conservando la idea, ¿cierto? Vamos a hacer el ensayo para que No, profe, podamos... espere que a mí Sí. no me ha dicho como que... Ah, no, 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 ya les voy a decir, ya les voy a decir, Ah, ya. ya les voy a decir. Maribel, Señor, no, vas usted a... siempre me pone lo más difícil. No, No bueno, me ha dicho, pero ya sé. empiezo primero con Marisabel. Marisabel, Señor. una noticia de orden público y una noticia del área de tecnología. Bueno, señor. Maribel, vamos con una noticia regional y una noticia del área internacional. Listo. Listo, son las 8:23. A las 8:30 continuó la grabación. Tengan presente, tengan presente que como periodistas debemos de sostener la conversación con el otro compañero que esté, ¿cierto? Entonces, en Ah, la, pero en la entonces, consulta, ¿cómo así? en la consulta que Usted no van a me hacer, pregunta. escúcheme, en la consulta que van a hacer en estos 7 minutos, revisen muy bien la información, porque entonces yo como presentador les voy a pedir quizás que amplíen algo de lo que estén diciendo, ¿listo? Son las 8:23 en este momento, 8:30 retomamos y empezamos. Suspendo la grabación durante 7 minutos. Reanudamos entonces nuestro proceso de emisión y vamos en este momento en directo con nuestras dos periodistas, Marisabel desde Maceo y Maribel en Medellín, en la capital antioqueña. Continuamos entonces esta transmisión de Noticias UCN hoy desde el curso de práctica de radio y televisión. Empezamos entonces con nuestros titulares. Tenemos hoy noticias desde orden público, tecnología, regionales y internacionales. Empezamos en Medellín, primero con los titulares de cada una de las noticias y en un momento ampliaremos la información con nuestras periodistas. Vamos en Medellín. Maribel, cuéntanos sobre qué información nos vas a comentar en unos minutos cuando ampliemos la información. Gracias, Luis Fernando. Les comento que en la ciudad de Medellín 2 viviendas colapsaron esta mañana en el sector del barrio Llanaditas. Profe, la otra no alcancé. Estamos en directo. ¿Qué hay en internacionales, Maribel? No, profe, no me haga eso. Maribel, No. muchísimas gracias entonces por tu información. Seguimos entonces en Maceo, Antioquia. Vamos con las noticias de orden público y tecnología. Cuéntanos, Marisabel, sobre qué vamos a ampliar la información. Ante todo, pues buenas noches a ustedes allá en estudios, a todos nuestros oyentes. Pues les cuento a esta hora de la noche que caen dos supuestos cabecillas del clan del Golfo en Medellín en orden público, pues esta noticia. Y también otro titular, y es sobre la tecnología y es la falla que tuvo ayer Google y que, bueno, después de una caída a nivel mundial, restableció sus servicios. Muchísimas gracias, Marisabel. Empezamos entonces con las noticias regionales. Maribel, cuéntanos qué pasó en Medellín. Sí, Luis Fernando, resulta que hoy en la mañana 2 viviendas colapsaron en el sector El Faro, en el barrio Llanaditas, en la comuna 8 de Medellín. Justamente los inmuebles habían sido evacuados por el DAGRE momentos antes del colapso. Adicional a eso, 8 viviendas más fueron evacuadas en el sector. La comisión detectó movimiento de tierra y grandes grietas en el sector. La comunidad señaló que siguieron las indicaciones de la evacuación y esto les permitió salvar sus vidas. Eso es todo, sigan con ustedes con más noticias en el estudio. Maribel, muchísimas gracias. Maribel, en cuestión
de la parte de la ola invernal que entonces está afectando en este momento a los 10 municipios del área metropolitana. ¿Hay alguna otra información de pronto que conozcas de las otras localidades cerca a Medellín? En el momento no se han presentado más reportes, sin embargo, todas las autoridades competentes están al tanto debido a las fuertes lluvias que se están presentando en la región y en todo el país. Gracias Maribel entonces por toda la información, más adelante volveremos contigo. Seguimos entonces con Marisabel. Marisabel, cuéntanos un poco sobre qué fue la falla que presentó Google el día de ayer. Claro que sí, pues aún no hay un reporte oficial de Google, pero lo que sí se sabe es que se presentaron ayer miércoles en las horas de la tarde una caída a nivel mundial. Los servicios de Google como Gmail, YouTube y Analytics presentaron pues, estas fallas. Usuarios de todo el mundo reportaron la falla de estos servicios más o menos como a las 5:30 de la tarde, en la que salió un mensaje que decía: el servidor encontró un error temporal y no pudo completar su solicitud. Un error de los servicios de la compañía estadounidense que fue subsanado 40 minutos después. Siempre tuvo una demora ahí. La aplicación hasta de música Spotify también se vio comprometida con los problemas y todavía pues no restablece su servicio. Aunque varios usuarios reportaron también el daño en Google Docs, Booglers y otras. Las aplicaciones ya están funcionando también de manera normal, igual el famoso buscador de la compañía que tampoco presentó alteraciones. Esto entonces en tecnología. Gracias Maribel, terminemos entonces con toda la información desde Maceo. Cuéntanos qué fue la captura de los supuestos cabecillas del Clan del Golfo. Claro que sí, no son cualquiera de estos cabecillas. Le cuento que el Tigre, como se llama, se conoce en el mundo del crimen, y Solín fueron capturados. El Tigre es señalado como el jefe y Solín es segundo al mando en esta comisión. ¿Qué fue lo que dijo el secretario de Seguridad de Medellín? Pues felicitó a la fuerza pública y precisó que alias el Tigre sería el jefe de la comisión, como les dije, o los urabeños. En la capital antioqueña, y su misión era la de coordinar alianzas estratégicas con otras estructuras del crimen organizado como las Odines, la Sierra, Mano de Dios y la Lágrima, que delinquen en Altavista y el corregimiento de San Antonio de Prado en el occidente de la ciudad. Pues ahora se espera que respondan ante la justicia por estos delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, entre otros. Pero, si es la niña del mariachi. Eso es todo. Bueno, ya terminamos entonces el noticiero. ¿Alguna noticia Marisabel, que más tengamos? no. Hola. Ok, Marisabel, muchísimas gracias por tu información. Les cuento entonces también un poco que ya para finalizar el noticiero, tenemos el área de política. En el área de política, el día de ayer tuvimos el Senado de la República, donde pasó en primer debate el proceso de el cambio de moneda. Recordemos que de hace ya unos meses se viene presentando un proyecto de ley para quitar 3 ceros en el peso colombiano, lo cual ya pasó en primer debate en la Cámara de Representantes. Esperemos entonces que esta acción no vaya a afectar mucho la economía de nuestra localidad. Agradecemos entonces a nuestras periodistas, Maribel en Medellín, Marisabel en Maceo, las cuales hoy estuvieron en este especial de Noticias UCN, donde todos nuestros estudiantes practican un poco sus conocimientos. A ustedes muchísimas gracias y los esperamos en una próxima emisión. Recuerden, Noticias UCN, periodistas y comunicadores siempre informados. Son siete canciones y Niñas, ¿cómo se sintieron? Nerviosa. No, no me gustó porque yo no alcancé el tiempo, pues 5 minutos no me dio. Es importante que Porque tengan... es que yo no estaba leyendo, yo cogí la noticia, sé que lo más importante. Y ahí donde tenemos que analizar muy bien la importancia de leer ligero, de leer lo que necesitemos quizás leer. En ocasiones vamos a tener que leer quizás de emergencia cosas para poder dar una información. Entonces tenemos que empezar a clasificar un poco ese punto de espacio, ¿cierto? Y tenemos que sostener la conversación.
En el momento que nos equivoquemos o algo, debemos de sostener ese espacio, ¿cierto? Porque este ejercicio de rapidez, ese ejercicio así de manejo como de situación, porque reitero, ustedes van a generar unos programas, bien sea de radio o de televisión, donde va a ser necesario que ustedes puedan tener la capacidad de continuar el discurso si en algún momento se cayeron en la grabación, entiéndase que se cayeron, que se les olvidó de pronto un poco lo que iba en la línea, lo que debían de decir y deben de pasarlo quizás un poco con sus palabras, ¿cierto? Ese era más que todo el ejercicio, la importancia que se quería tener en este espacio, pues como el día de hoy. ¿Listo? Recuerden entonces, coherencia de la imagen que se muestra plasmada desde el libreto y acompañada de un buen audio va a generar también un producto bastante efectivo, complementado con el tipo de personas, con el tipo de público al que queramos llegar. Si eso no está claro, vamos a tener grandes dificultades para poder realizar un buen producto, bien sea de radio o de televisión. Y en este ejercicio de estilo simulacro, la idea era en caliente experimentar un poco el proceso, mirar cómo se manejan las situaciones, que aprendaran a manejar un poco desde el punto, por ejemplo, en este caso de Maribel, que tuvo dificultad para encontrar la información de manera oportuna, o de Marisabel, en el cual también, aunque estaba quizás leyendo o adaptando un poco el texto para hacerlo parecer un poco más ameno, pues en el momento en que tenía los A, E, M, E, cosas así, pues intentaba coger la idea pues bastante ligero para poder hacer como un proceso bastante adecuado. Niñas, a ustedes entonces muchísimas gracias por este espacio. A los que van a escuchar la grabación, pues lastimosamente no asistieron. Este es un grupo de 20 personas y en este caso estuvieron solo 12. Espero entonces que la grabación o lo que puedan tomar de este espacio para las actividades que siguen, pues pueda ser también en el beneficio de ustedes. A Marisabel en Maceo, muchísimas gracias. A Maribel en Medellín, muchísimas gracias por este espacio el día de hoy. Recuerden que en la opción del cronograma de plataforma en el calendario y en anuncios se les compartió la agenda de los encuentros que vamos a tener en este trimestre dentro de esta materia, para que puedan estar entonces atentos y puedan participar. A todos, Muchas gracias. gracias, que tengan feliz noche. Chao, Marisabel. Chao, Mari.